amigos de Multimedia? El día de hoy nos encontramos nuevamente en la FIL con Susana Pagano, que el día de hoy cumplen, bueno, no el día de hoy, sino... ¿Este año? Ajá, este año cumplen 30 años de su libro Y si yo fuera Susana San Juan. ¿Nos puede contar un poquito acerca de su libro? Sí, claro que sí. Pues mira, esta novela que se llama Si yo fuera Susana San Juan ganó el premio José Rubén Romero en 1995. Por eso estamos teniendo esta edición conmemorativa a 30 años del premio. Y bueno, pues es una novela que explora la intertextualidad con el personaje de Susana San Juan de Juan Rulfo, ¿no? De Pedro Páramo. Sí. Y es el personaje principal, Susana, se llama Susana. Sí. Ella siente que es la inspiración de Rulfo para haber creado el personaje de Susana San Juan. Pero ella sabe y está consciente de que Rulfo falleció muchos años atrás. O sea que está consciente de que es imposible que eso hubiera sucedido. Sin embargo, ella lo toma así e incluso el mismo Rulfo pasa a ser un personaje de la novela. Aunque nunca lo vemos como tal, nunca habla, pero tiene una presencia constante, sí, claro, porque está como presencia como en el diario acontecer del personaje de Susana, ¿no? De la protagonista. Se me hace como muy interesante cómo unió esta referencia de este personaje con el escritor, y usted que también es escritora, ¿me podría decir cómo nació esta idea o cómo surgió? O sea, si de la nada un día se le ocurrió o fue un proceso. Pues fíjate que sí, ahora sí que sí fue de la nada. Pero fue una de la nada muy interesante, porque en aquel entonces, te estoy hablando de que yo tenía como 25 años más o menos, yo vivía en Barcelona, en España, y pues un día caminando por las Ramblas o por la Gran Vía, ya ni siquiera me acuerdo cuál de las dos era, se me viene a la cabeza una idea, ¿no? Un pensamiento, que es, qué curioso que Susana San Juan y yo nos llamemos igual. Y después dije, o sea, para mí misma dije, o sea, ¿qué tiene eso de raro, no? Si Susana no es un nombre tan extraño, tan raro, tan poco común. Sin embargo, eso ya se quedó como una semilla. Y en ese mismo momento, digamos, como pensando ya en este posible personaje, se me viene a la cabeza la frase con la que empieza la novela, que es, no es una coincidencia que Susana San Juan y yo nos llamemos igual. Fui su inspiración para ese personaje. Entonces con eso era todo lo que yo tenía. Pero comienza a formarse el personaje de Susana, que en ese momento también tenía como mi edad más o menos, o sea, era como si yo me hubiera desdoblado y hubiera creado un personaje que era yo, pero al mismo tiempo no era yo, porque era una historia completamente diferente, ¿no? Había coincidencias. Ajá, y una de ellas era el nombre, definitivamente, sí, ¿no? Entonces digamos que las coincidencias principales eran la edad y el nombre. Sí. Entonces, en ese ir evolucionando el personaje, empiezan a crecer también otros personajes, empieza a haber personajes que son la madre, la abuela, que son muy importantes en la historia, y bueno, se empieza a formar ya una historia compleja, una historia de una familia disfuncional, de una chica que pues necesita urgentemente salir de ese entorno tóxico y se empieza a crear ella misma su propia historia, convive en su fantasía, convive con Rulfo y convive con la misma Susana San Juan y comienza a verse reflejada en ese personaje de Susana San Juan, comienza a sentirse ella y así empieza a evolucionar la historia, ¿no? Entonces más o menos. Ok, entonces bueno, como empezó fue como una conexión al instante de usted, sí, con el personaje de Juan Rulfo. Entonces, ¿usted cree que el personaje de Susana, el que empezó a escribir, como que se sentía pues con esta conexión con el personaje, cree que pueda
referirse que es usted o que así empezó, pero después ya se fue transformando en alguien quien usted creó. Exactamente. Así empezó justamente, pero sí se tomó un rumbo completamente diferente. O sea, no es una autobiografía ni muchísimo menos. Okay. Lo que sí es que hubo muchas personas a mi alrededor que me fueron sirviendo de modelos, ¿no? O sea, decían, es que la mamá de mi amiga es igualita a esta mamá, ¿no? O sea, ¿no? Entonces fui tomando como esa gente que yo iba viendo a mi alrededor y que me servían de personajes, porque tenían unas historias que me interesaba convertir en ficción, ¿no? ¿Y hubo algún momento en el que se encontrara como con alguna traba al estar escribiendo la historia? Que se le hubiera complicado. Sí hubo, porque yo era muy joven para empezar, entonces, aunque yo ya había estudiado en la Escuela de Escritores de SOGEM, todavía tenía poca experiencia, pues estamos hablando de que tenía yo tu edad. Entonces era yo muy jovencita y todavía estaba yo experimentando mucho en mi manera de escribir. Yo empecé a escribir muy, muy jovencita, pero siempre fui evolucionando, ¿no? Entonces, cuando estoy escribiendo yo la empiezo a escribir viviendo en Barcelona, pero la escribí así como por flashazos que me llegaban, y en ese entonces yo trabajaba, esa es una anécdota que me gusta contar porque verdaderamente refleja mucho pues lo joven que uno es, ¿no? Y eso es muy bonito. Porque yo trabajaba, ahora sí que de mojada, en un restaurante de tapas, ¿no? De español. Y pues había momentos muertos en donde no había nadie y yo me aburría. Obviamente no había celulares, no había nada que me pudiera distraer más que escribir. Era lo único que me podía distraer. No traía yo ni un libro. Y en papel. Y en papel, claro. Ajá. Entonces, y las comandas para tomar las órdenes de las mesas eran unos bloccitos de este largo, te lo juro. O sea, de este ancho. Como de notas. Ajá. Y ahí empezó. Ya sí, ya ahí. Y yo tengo una letra grande. Ajá. Pues ahí escribía lo que se me iba ocurriendo y se me ocurrían muchas cosas en ese momento. Entonces, cuando ya tuve que armar la historia, ahí fue cuando me la vi muy complicada, porque decía, yo ahora este rompecabezas, ¿cómo lo armo? Sí, y hay como algo que usted vea como en la novela de Pedro Páramo o de Juan Rulfo que le llame más la atención, aparte del personaje, porque es un personaje muy, muy fuerte. Claro. Claro, además una de las cosas que es muy interesante de Susana San Juan, particularmente, es que sale muy poquito en la novela. O sea, casi no sale, pero es tan fuerte, es tan poderosa, que se vuelve fundamental. Si tú sacas a Susana San Juan de Pedro Páramo, se cae la novela. Porque el sustento de Pedro Páramo es Susana San Juan. Sí. El sustento de Comala es Susana San Juan, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa me parece? Bueno, a mí toda esta cuestión de los personajes que son... porque además, claro, yo tuve que leer la novela 7, 8 veces para poder escribir esta, ¿no? Sí, claro, porque entonces, es como algo muy complejo. Era muy complejo. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que la leí dije, ¡ay, qué bonita novela! Y la segunda vez que la leí dije, la primera vez no entendí nada. La tercera vez que la leí dije, ni la primera ni la segunda entendí nada. Entonces, claro, conforme la iba leyendo y releyendo, iba entendiendo más cosas, y estos personajes etéreos, estos personajes que ya después descubres que están muertos, y luego Juan Preciado, pues sí llega vivo, ¿verdad? Sí llega vivo, ¿no? Sí, o sea, sí, pero se muere, después ya está muerto. Entonces, todo eso a mí me parecía espectacularmente fascinante, porque además a mí, si algo me gusta de la literatura, el cine, etcétera, es el misterio y es como el mundo que está más allá de este mundo que habitamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, nos tuvimos que cambiar de lugar por cuestiones técnicas, pero bueno, seguimos con la entrevista. Entonces, sabemos que este libro salió hace 30 años. ¿Nos podrías contar ahorita qué estás haciendo, si tienes un proyecto en puerta? Sí, claro que sí, gracias. Sí, de hecho, tengo varios. Estoy corrigiendo una novela. Okay. Tengo 3 novelas inéditas. Y estoy buscando editor. Ok. ¿No? Pero aparte de eso, trabajo en el Festival Internacional de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende. Ay, qué padre. Yo vivo en San Miguel de Allende
Es un paraíso para artistas, escritores y demás. Está lleno de arte, lo respiras por cada rincón, está lleno de galerías, hay muchas cosas artísticas que hacer. Entonces este festival es muy interesante porque es internacional y es bilingüe. Entonces tiene talleres en inglés y tiene talleres en español y tiene talleres bilingües y tiene conferencias magistrales con grandes autores. Bueno, ya hay una gran fiesta, son 5 días súper intensivos. ¿Y cuándo es? Es del 11, ay, qué bueno que me lo preguntas, sí, porque no lo dije la otra vez. Es del 11 al 15 de febrero. Ok, entonces del 11 al 15 de febrero en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende. Para escritores. Para escritores y lectores. Ajá, ok, exactamente. Interesante saberlo. Sí, qué bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas felicidades y gracias porque siento que es un tremendo libro, tiene una narrativa muy padre. Y me gusta finalizar con, sé que, bueno, ahorita que nos comentaste que empezaste a escribir muy joven, entonces algún consejo que te gustaría dar a los escritores jóvenes que apenas tienen miedo o que quieren como que adentrarse en este mundo del escritura. Claro. Bueno, yo creo que el principal consejo es nunca detenerse, ¿no? O sea, no tenerle miedo a la hoja, porque al final del día nadie que tú no quieras lo va a leer. O sea, si tú dices esto no sale porque es malísimo y no lo saco, nadie lo tiene que leer. Entonces, pero sí aventarte a hacerlo, no confiarle todo a la inteligencia artificial. Okay. La inteligencia artificial es importante mencionarla porque pues algunos se pueden ir con la finta de pues al fin ya me lo escriben, ¿no? Ya nada más le digo pues que... Pero el placer de crear una escena, un personaje, una historia, nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Lo que sí te puede dar es cortarte el camino, digamos, hacértelo más amable el camino de investigación, sí, de oye, pues ¿qué se comía normalmente en las casas de Florencia en el siglo XVIII? Ajá. Bueno, pues ya en lugar claro que también está padre que investigues y todo, pero sí, te puede ahorrar mucho camino, pero no dejarle la escritura. Lo importante que es escribir, no dejárselo a la inteligencia artificial. Sí, o que te confirme cosas, ¿no? Como dices, o que te confirme cosas. Exacto. Sí. Y no creerle todo, porque luego inventa, ¿eh? Sí, no es confiable. Ajá, no es confiable. Ahora sí que como dice el dicho, todo lo sabe y lo que no lo inventa. Entonces, no fiarse de eso porque sí luego puede uno meter la pata. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Nos vemos aquí a ver qué editores increíbles como Susana nos seguimos encontrando en la FIL. Yo soy Cielo por Imágenes de Carol.